Las prostitutas son la presa favorita de los asesinos en serie. Atesoran una carga simbólica que suele magnificar los traumas y carencias sexuales de sus depredadores. Viven en los márgenes también, en ese rincón de la página donde no siempre alumbran las farolas ni patrullan los vehículos de la policía. Muchas de ellas abandonaron sus raíces obligadas por la necesidad, las drogas o las heridas acumuladas, y no siempre tienen una familia que se preocupe por su suerte. Suelen ser extranjeras y andan a un océano de distancia de su cuna. Nadie se preocupa demasiado cuando desaparecen. Si alguna cae de una cuchillada, los investigadores, en muchos lugares del mundo, en según qué épocas, no suelen tener abierto el expediente demasiado tiempo. Es el fruto inevitable de una vida arrastrada por el sotobosque, allí donde no llega el sol, y acechan peligros como los chulos o los camellos. Vamos a cerrar el caso, Manolo, que ya nos toca cambio de turno. Así murió Arliene Ramos dos Santos, una brasileña de 32 años, en la noche del 24 al 25 de marzo de 2019. Olvidada. Vivía con algunas compañeras de oficio en un piso cercano a la Plaza Cánovas, en Valencia. Esa noche, un cliente quería conocer a una chica para hacer una fiesta blanca, sexo lubricado con cocaína, y Arliene levantó la mano. Se metieron en una habitación, que el hombre abandonó acabado el tiempo pactado. Pero ella se quedaría dentro. Una de sus compañeras la llamó un par de veces antes de entrar a buscarla. Declararía: yo sabía que algo le pasaba. No era normal que no respondiera. Sentí algo en el pecho. La habitación tenía la puerta abierta y estaba todo oscuro, relató tiempo después. Su intuición no la engañaba. Aún quedaba una buena cantidad de cocaína sobre la mesita de noche, y Arliene tenía espuma y sangre en la boca. Con la ayuda de otra chica, la bajaron hasta la calle y la intentaron subir a un taxi, pero el conductor no estaba dispuesto a transportar a una prostituta moribunda. Yo no me meto en esas cosas, dijo antes de largarse. Tuvieron que esperar a la ambulancia, mientras Arliene iba sufriendo convulsiones y perdía la capacidad de respirar. En el hospital clínico hicieron todo lo posible para mantenerla con vida en los 9 días siguientes, pero fue una pelea inútil. Era demasiada cocaína para tan poco cuerpo. Después de sufrir varias paradas cardíacas, Arliene acabó falleciendo. 3 meses más tarde, el 15 de junio de 2019, otra prostituta aceptaba participar en una fiesta blanca. Cocaína empujada con los dedos o la lengua por orificios distintos a los de la nariz o la boca. Un poquito de diversión, algo de riesgo y muchísima pasta. Aceptó el reto una colombiana de 26 años, llamada Lady Marcela Vargas, que trabajaba en un piso de la Avenida de la Plata. Había dejado a 2 hijos pequeños en su país y aquel oficio era la única manera que había encontrado de mandarles dinero. No hubo ruidos sospechosos durante el tiempo que estuvo encerrada con su cliente, y nadie la echó de menos hasta un día después. Ya estaba muerta. No solo había rastros de cocaína por toda la habitación, sino también señales de que la habían estrangulado. De su teléfono móvil se extrajo el nombre de su posible asesino, un tal Lucas Cárdenas, pero era un seudónimo. Las investigaciones no llegarían mucho más lejos. Marta Calvo Burón no era una prostituta de periferia y piso compartido. Era escort, nada menos, y ofrecía sus servicios en diferentes páginas de contactos. En 2019 tenía 25 años, y la ilusión de reunir el dinero suficiente para abrir un centro de estética, donde no tuviera que acompañar ni reírle las gracias a ningún hombre a cambio de dinero. Su madre, Marisol, dice de ella: Marta era una persona muy inquieta, muy humilde, una persona que amaba a los animales, a sus amigos y su familia. Era una persona que aún sin tener nada, lo daba todo. La noche del 6 al 7 de noviembre, la chica acudió al encuentro de un cliente, en el número 9 de la calle San Juan Bautista, en el pequeño municipio de Manuel. Fiesta blanca entre las sábanas, y bastante dinero en juego. ¿Por qué no? Marisol, su madre, siempre le repetía: Marta, ten cuidado, pero carpe diem y menos estrés. Que una chica de 25 años con 2 ovarios no le tiene miedo a nadie. Las madres siempre vigilan, no obstante, y la suya siempre pedía novedades por WhatsApp. En torno a las 2:30 de la madrugada, los mensajes empezaron a amontonarse sin obtener respuesta. Eso no había ocurrido jamás. Marta siempre estaba en contacto, especialmente si debía reunirse con un cliente,
y madre e hija habían pactado que cualquier silencio se interpretara como una situación de emergencia. Quizá fuera bastante prematuro avisar a la policía, pero la buena mujer no iba a quedarse en casa esperando noticias toda la noche. Se subió al coche y se plantó en la dirección que Marta le había indicado antes de marcharse. Abrió la puerta a un tal Jorge. Un tipo de acento colombiano que debía rondar los 40, con ese encanto que solo saben tener los políticos y los vendedores. No parecía un hombre agresivo ni desagradable y hasta gozaba de cierto atractivo. A Marisol le dijo que por allí no había pasado ninguna Marta y hasta le permitió entrar en la casa para comprobarlo, porque no tenía nada que esconder. La mujer se quedó en el umbral. Quizá Marta estuviera con otro cliente o se hubiera quedado dormida en alguna parte, pensó. Sin nada más que rascar, Marisol se volvió a casa. No denunciaría la desaparición de su hija hasta la tarde del día 9, después de 2 días. Cuando volvió a quedarse solo, aquel sujeto se dijo que era un buen momento para largarse. Antes de que la policía descubriera su afición por las prostitutas y las fiestas blancas. Jorge Ignacio Palma, porque así se llamaba, había nacido en la ciudad de Ibagué, en Colombia, en 1982. Era el hijo de un taxista y una limpiadora, que se separaron cuando el chico tenía 12 años. El pequeño Jorge empezó a relacionarse con los cárteles de la droga que envenenaban la ciudad, y a mover cantidades cada vez más grandes. Cuando cumplió la mayoría de edad, se vino a Europa. Primero a Badajoz, donde sería detenido en 2004. Probó suerte en Italia, y le acabarían pillando con 9 kilos de cocaína. Pasó 4 años encerrado y optaría por moverse a Valencia en 2012. Desde ese momento supo volar por debajo del radar, aunque siempre se mantuvo en la lista de sospechosos habituales de la policía. Al menos, hasta 2018. Fue detenido en Pamplona por transportar una notable cantidad de droga, y aunque fue sentenciado a 3 años y 3 meses de cárcel y a abandonar el país, su abogado logró paralizar el proceso con un recurso. Así seguía Jorge algunos años después. Sin privarse de ningún lujo, aunque no tuviera oficio conocido, frecuentando los antros menos recomendables de toda la ciudad. Solía presentarse a sí mismo como estudiante universitario y aficionado al deporte. Mentira no era del todo, porque consta que participó en la Maratón de Valencia de 2017, acreditando un tiempo inferior a las 5 horas. Había alquilado un par de pisos a nombre de su madre, que entonces vivía en Palma de Mallorca, uno de ellos el de la calle San Juan Bautista, en Manuel. Jorge había descubierto el sexo gracias a una prostituta, cuando apenas empezaba a salirle el bigote, y desde entonces era un visitante habitual de los burdeles. No solo para darse gusto, sino porque encontraba un excelente mercado entre las profesionales y sus clientes. El 25 de julio de 2018 organizó su primera fiesta blanca, que se sepa. Ya no se conformaba con el sexo convencional, y necesitaba ir un poquito más lejos. Buscó la presa adecuada en territorios donde nunca había puesto el pie, para no llamar la atención. Al principio, no hubo muertes, solo más droga de la convenida. Con la coca era más sencillo forzar la voluntad de las chicas y hacerles cualquier cosa. Una de sus víctimas, de apenas 18 años, quedó con él la noche del 19 de diciembre de 2018. Según la chica, Jorge sacó una bolsa de cocaína muy grande, exageradamente grande, que le ocupaba las 2 manos para ofrecerle un poco. Ella aceptó, pero se mostraría más reticente con una copa de vino que le sirvió después, porque, en sus palabras, estaba exageradamente amarga y no bebí mucho. Jorge quería sexo sin preservativo, después de invadirla con los dedos impregnados de droga. La chica rechazó ambas cosas mientras sentía un creciente mareo. Ese tío vivo llamado mundo empezó a girar a 10 revoluciones por minuto y luego a 100. Tuvo que sentarse. Jorge, el simpático Jorge, se volvió más serio y con la mirada fría. Un poquito más de polvo, niña, no seas sosa. Ella, intimidada, aceptó tomarse un poco más. Un segundo después, todas sus luces se apagaron. Ella misma cuenta. Me desperté y él estaba encima de mí como dándome bofetadas en la cara. Me levanté de la cama y cuando iba a ponerme de pie me caí porque no me funcionaban las piernas. Él me levantó, me cogió medio en brazos y me llevó hasta el baño, donde me duchó. Me enjabonó y me ayudó a salir de la bañera porque no era capaz de calcular la distancia.
Jorge le contó que había estado inconsciente apenas unos minutos. Demasiado pocos para avisar a una ambulancia. Quería seguir con la fiesta, pero ella dijo que ni hablar. Prefería alargarse. Me pagó 100 euros y nos marchamos, contaba la afectada ante el tribunal. Cuando llegué a Valencia me percaté de que los 100 euros que me había dado me los había quitado antes de mi monedero. Además del dinero perdido, la chica no sabe qué pasó durante el tiempo que estuvo dormida. Dijo: estuve unas 3 o 4 horas sin tocar el teléfono móvil y eso no era normal. Solía cogerlo y tocarlo para cambiar la música o algo. Me resultó extraño estar tanto tiempo desconectada, creo que estuve como 7 horas allí. Se estima que Jorge pudo abusar de al menos 10 mujeres, desde julio de 2018 hasta noviembre del año siguiente. Sin embargo, su auténtico impulso no era el sexo ni ejercer un control absoluto sobre sus víctimas. Con la muerte de Arliene se dio cuenta de que necesitaba matar. Puede que esa primera tumba no llegara de manera intencional, pero ese rumbo iba a seguir a partir de entonces. Con Lady Marcela hubo menos paños calientes, y le estrujó el cuello para acelerar la sentencia impuesta por la sobredosis de coca. Con el otoño, Jorge se dijo que no necesitaba visitar burdeles para comerse a sus presas. Podía darse un festín directamente en su casa, lejos de cualquier testigo. Por eso quedó con Marta Calvo a través de una aplicación de citas. El asesino nunca ha confesado cómo le dio muerte. Hubo mucha cocaína, eso seguro, administrada por las buenas o las malas, y bastante violencia. Quizá el cadáver aún estuviera en la cama cuando Marisol llamó a la puerta preguntando por su hija, en torno a las 5 de la mañana. De haber entrado en la guarida del lobo, quizá la hubieran matado también. Una vez libre de cualquier estorbo, Jorge llevó el cuerpo hasta la bañera, para trocearlo en 9 partes, o eso le contaría luego a la Guardia Civil. Los metió en bolsas de basura y los tiró a varios contenedores de las localidades de Silla y Alcira. Por último, limpió todo el piso con lejía y se deshizo de su coche en un desguace. Pero no parece que nuestro incipiente asesino en serie fuera una lumbrera. Marta Calvo no era una inmigrante sin raíces, con familiares que tardarían semanas o meses en denunciar su desaparición, ni tampoco una prostituta itinerante que fuera saltando de ciudad en ciudad sin dejar ninguna huella. En ningún momento se le pasó por la cabeza que la chica fuera a informar de su paradero. Sin poder tocar sus cuentas para no alertar a la policía, con su nombre impreso en un expediente que decretaba su ingreso en la cárcel y su expulsión, sus horizontes se fueron estrechando. No tenía dónde huir. Además, sabía que en el lugar del crimen había dejado demasiadas migas de pan y que el reloj peleaba en su contra. Es muy probable que Jorge buscara la ayuda de su madre, con la que mantenía una extraordinaria confianza. A la buena mujer le soltó el mismo cuento que luego intentaría venderle a los investigadores, que Marta amaneció sin vida después de una noche de frenesí. Temía que alguien con sus antecedentes fuera a ser considerado culpable de asesinato, sin ningún preámbulo, y por eso optó por deshacerse del cuerpo. Su madre se trasladó expresamente hasta Valencia y puede que le diera refugio en las semanas posteriores al crimen. Por supuesto, ella creía en su inocencia, aunque intentó convencerle en numerosas ocasiones de que se entregara a la policía. Ella misma fue a declarar voluntariamente el 2 de diciembre, para confirmar que tenía 2 pisos alquilados a su nombre y dejar claro que su hijo no había hecho nada malo. Los agentes le respondieron que, en ese caso, si era inocente, Jorge debía dar la cara cuanto antes para librarse de sospechas. Quién sabe cuántas discusiones hubo entre madre e hijo en esas horas. Finalmente, el 4 de diciembre de 2019, un mes después del asesinato de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcagente, en Valencia. Repitió aquella historia sobre sobredosis, miedos, cadáveres seccionados con una sierra y varias bolsas de basura. De inmediato, varios agentes ayudados por perros y una cuadrilla de albañiles desguazaron la escena del crimen. Se levantaron los suelos, los azulejos y hasta las tuberías del baño en busca de cualquier prueba. Aparecieron algunos restos de piel y unos pocos pelos que pertenecían a la víctima. Suyos eran también los rastros abandonados en una colcha, una huella impresa en el interruptor de la luz y una lentilla olvidada a los pies de la cama. También fue sencillo relacionar al sospechoso con los asesinatos y abusos a otras prostitutas. Además de las mujeres que le habían visto interactuar con sus víctimas,
También se podía triangular su posición exacta gracias a su propio teléfono móvil. Lo que no resultó tan fácil fue localizar el cuerpo de Marta Calvo. Se exploraron a fondo los vertederos de los alrededores, los legales y los ilegales. En un primer momento, se removieron casi 17.000 metros cúbicos de basura, sin éxito. En los 2 años siguientes, la búsqueda se extendió a pozos, ríos, cunetas y descampados, sin proporcionar ningún fruto. De hecho, sigue sin saberse qué pasó con el cuerpo de aquella chica. Los expertos de la Guardia Civil no acaban de creerse que Jorge descuartizara el cadáver, porque quedaban muy pocas evidencias en el lugar del crimen. Uno de los peritos declaró en el juicio: «En los últimos años, he estado en 5 escenas de desmembramiento y siempre queda algún resto, es imposible limpiarlo todo. Hay fluidos que no se pueden quitar, y aunque los limpies a la vista, el olor hubiese sido captado por el perro». Un forense añadió: «Nos dijo que cortó los huesos con una sierra metálica y es imposible, tendría que ser de madera». Jorge ha mantenido en secreto lo que hizo con el cadáver, incluso cuando ya tenía su condena a cuestas y nada que perder. Marisol Burón, la madre de Marta, adelantaba una teoría bastante plausible y bastante terrorífica en una entrevista concedida al diario Las Provincias, el 11 de junio de 2022. Dijo: «Donde el asesino haya tirado a mi hija hay más cuerpos. Más víctimas». El juicio empezó un par de días después, el 13 de junio. Los informes periciales establecieron que Jorge era un asesino en serie, que se deleitaba anulando la voluntad de sus víctimas para someterlas a placer hasta provocarles la muerte. La fiscal Socorro Zaragoza estaba segura de que la lista de afectadas era bastante larga, pero que muchas mujeres no se habían atrevido a presentarse en comisaría, quizá por carecer de papeles. Jorge fue declarado culpable por el jurado popular por los asesinatos de Arliene Ramos, Lady Marcela y Marta Calvo. Sin embargo, la juez estimó que no concurrían los requisitos necesarios para condenarle a la prisión permanente revisable. En concreto, no podía demostrarse que las hubiese matado tras abusar de ellas, dado que estaba comprando sus servicios sexuales. Esta polémica escalaría al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y después al Supremo, el cual emitió sentencia en septiembre de 2024. Sí, José Ignacio Palma merecía la pena de prisión revisable. Sin embargo, en aquel primer juicio, el asesino recibió una pena de 159 años y 11 meses de prisión, y a pagar una indemnización de 90.000 euros a la madre de Marta, por los daños morales provocados por la desaparición del cuerpo de su hija. Sigue sin saberse dónde está Marta Calvo. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión. Encontrarás más vídeos en nuestro canal.